Saludos cordiales. Damos gracias a la presidenta del Congreso del PFG de Estudios Jurídicos, Estado, Derecho y Democracia, como docente de la Universidad Bolivariana de Venezuela, del Eje Político Regional Cacique Mara, la compañera especialista María Gómez y magíster Joaira Alvarado, con la finalidad de participar en el eje temático Derecho Alternativo, Uso Alternativo del Derecho y Pluralismo Jurídico, quienes elaboramos la ponencia titulada Protección de los Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas en Venezuela. La presente investigación se basa en analizar la protección de los derechos humanos de las mujeres indígenas en Venezuela, es decir, los derechos de los pueblos indígenas conforme al derecho internacional vigente, incluidos los tratados de derechos humanos en función de las circunstancias que se encontraban a los pueblos y sus prioridades, como los derechos a sus tierras, territorios, recursos y a la libre determinación. En primer lugar, vamos a desarrollar las reflexiones teóricas sobre los derechos humanos de las mujeres indígenas. Las mujeres indígenas han participado siempre de forma activa en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas en los planos local, nacional e internacional, en el seno de sus familias, comunidades, frente a toda la forma de discriminación en relación con los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las mujeres, en el contexto de discriminación, explotación y exclusión de los pueblos indígenas. En este mismo orden de ideas, las mujeres indígenas son integrantes de un género que a lo largo de la historia han sufrido discriminación. Son objeto de estereotipos sociales, han sido excluidas de la vida social, política, suelen vivir en la pobreza, se enfrentan a la desigualdad y discriminación cuando tratan de lograr la autonomía económica y financiera. En el ordenamiento jurídico venezolano, la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades de NECO promueve los preceptos constitucionales en la protección de los derechos de las mujeres indígenas, el cual define las condiciones en las cuales el Estado puede intervenir. Como dice el artículo 109, las mujeres indígenas son portadoras de los valores esenciales de la cultura de los pueblos y comunidades indígenas. En segundo lugar, tenemos los sistemas de protección de los derechos humanos de las mujeres indígenas. Se plantea hacer un recorrido de las diversas organizaciones y sistemas internacionales de protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y las mujeres indígenas y las obligaciones del Estado, al ratificar los tratados, cómo se reconoce nuestro derecho en la Constitución y las leyes nacionales. Esta contextualización de los derechos humanos en el pasado no se tenía en cuenta ni en la vida de las mujeres, ni el hecho de que se enfrentaban cotidianamente a la violencia, la discriminación y opresión. La labor de los activistas y los mecanismos de los derechos humanos y los estados ha sido crucial para lograr la ampliación y el ajuste de la marca de los derechos humanos a fin de incorporar los aspectos de vulneración de los derechos humanos relativos al género con el fin de proteger a las mujeres. Cabe señalar, existen dos organizaciones internacionales como la ONU y la OEA, que son las encargadas de vigilar a los gobiernos en el cumplimiento de los derechos humanos de todas las personas. Además, crearon los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. Tenemos en primer lugar el Sistema Universal de Derechos Humanos, que se encarga de vigilar a los derechos humanos del mundo a través de dos órganos que las mujeres indígenas deben conocer como son el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y la Relatoría Especial sobre la Violencia contra la Mujer. En segundo lugar, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, con un sistema regional que abarca a todos los países de América y contiene los órganos. Estos son la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En Venezuela, estos derechos están garantizados en varios dispositivos legales. Tenemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el cual se define el rol del Estado como garante de los derechos humanos. Ratificó el convenio número 169 sobre la OIT y aprobó una serie de instrumentos legales en que se destaca la Ley de Demarcación y Garantía de Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas, la LOCSI, la Ley de Idiomas Indígenas, la Ley de Educación Indígena, entre otros. En tercer lugar, tenemos la protección de los derechos humanos y los principios de igualdad y la no discriminación. Los principios de igualdad y no discriminación recorren las leyes nacionales e internacionales de derechos humanos. Por sí solos son insuficientes. Sabe señalar la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece en cuanto al principio de igualdad como principio universal, se desprende de sus artículos 1 y 2, los cuales promulgan la igualdad de todos los seres humanos en dignidad, en derecho y no discriminación motivada por raza, sexo y religión. El principio de que todos los seres humanos son iguales es el fundamento ético y político de una sociedad democrática. Es por ello que la garantía de los derechos humanos a través de los sistemas nacionales e internacionales de protección y los instrumentos legales sostiene sobre dos pilares fundamentales: el principio de igualdad y el principio de no discriminación. Para concluir, con base a lo antes impuesto sobre los aspectos doctrinales jurídicos en base a la protección sobre los derechos de las mujeres indígenas en Venezuela, donde se evidenció la preocupación de las violaciones de sus derechos humanos y libertades fundamentales, como mujeres indígenas históricamente discriminadas debido a que son mujeres viviendo en sociedades marcadas por relaciones patriarcales entre hombres y mujeres, lo que hace que se les discrimine aún más que a los varones indígenas, que limita las posibilidades de desarrollarse como seres humanos. Resumiendo lo tratado, las mujeres indígenas son sujetos de derechos teniendo en cuenta los principios de los derechos humanos, la dualidad y complementariedad entre personas de diferentes sexos
y el conocimiento sobre lo que debe hacer el Estado o gobierno para garantizar los derechos humanos, los derechos indígenas de los pueblos y mujeres indígenas. El Estado está en la obligación de orientar medidas en los distintos ámbitos que garantice la búsqueda de la realización de los principios de igualdad y no discriminación para los pueblos indígenas y las mujeres indígenas, que constituyen los pilares fundamentales como seres humanos que son libres e iguales en dignidad y derechos y no deberían sufrir ningún tipo de discriminación, particularmente por su origen e identidad indígena. De esta forma, logren ejercer plenamente la protección de sus derechos humanos las mujeres indígenas. Gracias por su amable atención.